Muy buenas noches, vamos a explicar los huesos de la mano, empezando por los huesos del carpo. Para este hay un mnemotécnico que es el siguiente: SPP, que representa la primera fila, y la segunda TTGG, los cuales son escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide grande y ganchoso. Empecemos por la primera fila, escafoides. El escafoides, o también llamado navicular, es un hueso de 6 caras, 3 caras articulares y 3 no articulares. Las 3 caras articulares son la cara superior, convexa, que se articula con el radio. La cara inferior, que es del tipo convexa también, que se articula con el trapecio y el trapezoide. La cara medial, como vemos, es cóncava, que va a tener una parte superior que se va a articular con el hueso semilunar y una parte inferior con el hueso grande. Y las caras no articulares, que van a ser la cara anterior, que va a presentar una saliente, que va a ser el tubérculo del escafoides, donde se va a insertar el ligamento colateral radial del carpo. Va a presentar también una cara posterior, rugosa, y una importante, que es la cara lateral, por donde va a pasar una arteria, la arteria radial, ¿no? Y en este hueso se va a insertar el músculo aductor corto del pulgar. Hueso semilunar o lunato, es este de acá. Va a tener 6 caras, 4 caras articulares. Una cara superior, que estamos viendo, que es convexa, que se va a articular con el radio. Una cara inferior, cóncava, que se va a articular con el hueso grande. Una cara lateral, que es esta, que se va a articular con el hueso escafoides. Y una cara medial con el hueso piramidal. De esta manera. Y va a tener una cara anterior, que va a ser convexa y rugosa. Y una cara posterior, que es plana y rugosa, ¿no? Aquí lo vemos articulado con el escafoides. Hueso piramidal o triqueto. Como su forma es piramidal, este hueso tiene la forma de un prisma cuadrangular. Va a tener 6 caras. Una cara anterior, que la estamos viendo, que tiene una superficie elíptica articular para el hueso pisiforme o lenticular. Una cara superior, convexa para el disco articular. Una cara inferior para el hueso ganchoso, ¿ya? Una cara lateral para articularse con el hueso semilunar, ¿ya? De esta manera. La cara medial con el hueso, la cara lateral con el hueso semilunar, ¿ya? Y va a tener 2 caras no articulares, ¿ya? La posterior, donde se va a encontrar la cresta piramidal, y el vértice o la cara medial, que es rugosa. Como podemos apreciar en esta articulación, vemos que las caras superiores de los 3 huesos escafoides, semilunar y piramidal forman un cóndilo, llamado el cóndilo carpiano, formado solo por estos 3 huesos, que se van a articular con el radio. Hueso ganchoso o amatal. Como su nombre se debe a esa saliente, que es un ganchito, ¿no? Es un hueso de forma prismático triangular. Va a tener 3 caras articulares. Una cara superomedial, que ustedes están viendo que es oblicua, en la cual se va a insertar se va a articular con 2 huesos, el piramidal y el semilunar. Va a tener una cara lateral, con la cual se va a insertar con el hueso
grande. De esta manera. Y va a tener una cara inferior que se encuentra acá. Y si la vemos, se divide en dos partes. ¿Para quiénes? Para articularse lateralmente con el cuarto metacarpiano y medialmente con el quinto metacarpiano. ¿Ya? Va a tener dos caras no articulares. Una cara posterior rugosa y una cara anterior importante, porque ahí se describe a la apófisis unciforme, que es una saliente en forma de gancho, por la cual van a pasar estructuras importantes, las cuales van a ser la arteria y el nervio palmar profundo. ¿Ya? Cosa bien importante, por la apófisis unciforme pasa la arteria y el nervio palmar profundo. Hueso grande o capitatum o Blancanieves. Este huesito va a tener tres partes bien importantes. El hueso grande va a tener una cabeza, un cuellito y un cuerpo. ¿Ya? Va a tener seis caras, las cuales van a ser una superior, que se va a articular con el escafoides y el semilunar de forma convexa, ¿no? Una cara lateral con la cual se va a articular con el trapezoide más adelante. Una cara medial, que ya hemos visto, que se articula con el hueso ganchoso. ¿Ya? Y una cara importante, que es esta, la cara inferior, que se va a articular con tres huesos, con el segundo metacarpiano, con el tercer metacarpiano y con el cuarto metacarpiano. ¿Ya? Y tiene dos caras no articulares, una cara anterior rugosa, simple, y una cara posterior, acá, que va a presentar una saliente, llamada la apófisis del hueso grande. ¿Ya? Hueso trapezoide o poligonal menor, es este huesito. ¿Ya? Va a tener seis caras. ¿Ya? El hueso trapezoide va a tener una cara superior, con la que se va a articular con el hueso escafoides. Una cara inferior, cóncava en sentido anteroposterior y convexa en sentido transversal para el segundo metacarpiano. Ya va a tener una cara lateral convexa en sentido de superior a inferior y cóncava en sentido antero-posterior para el trapezoide. Y una cara medial, este de acá, que se articula con el hueso grande. De esta manera. Y dos caras no articulares. Una cara anterior, pequeña, rugosa. Y una cara posterior, más extensa, que de igual manera es rugosa. Por último, hueso trapecio o poligonal mayor. Este huesito va a tener igual seis caras. Una cara superior, que es cóncava, que se va a articular con el escafoides. Una cara inferior importantísima, por cierto, que es convexa en sentido antero-posterior y cóncava en sentido transversal, que se articula con el primer metacarpiano, formando así la articulación en silla de montar. Va a tener una cara medial, que es esta de acá. Si nosotros vemos, se divide en dos partes. Una cóncava para el hueso trapezoide y una pequeñísima
superficie articular para el segundo metacarpiano. ¿Ya? Que se articula de esta manera, con el trapezoide. ¿Ya? Ahora va a tener el trapecio también una cara muy importante, que es la cara anterior, que va a presentar un tubérculo, el tubérculo del trapecio. Pero cerca de ahí va a tener un canal por donde va a discurrir el tendón del músculo flexor radial del carpo. ¿Ya? Y la cara posterior va a presentar un tubérculo que va a servir de inserción al ligamento colateral. Esta segunda fila, vale decir, si nos fijamos en las caras superiores de todos, forman una articulación del cóncavo convexa, ¿no? La cual se va a articular con la primera fila. Y si nos fijamos en las caras inferiores, todas se articulan con los metacarpianos. Metacarpianos. Con el primer metacarpiano, con el segundo metacarpiano, con el segundo, tercero y cuarto metacarpiano, el grande, y con el cuarto y con el quinto, el ganchoso, ¿no? Muchas gracias, eso fue todo, y ya es de día, y que tengan un excelente día.